Foro Educativo Nacional. Me presento, mi nombre es Nelson Moreno, yo soy funcionario del Ministerio de Educación Nacional y el día de hoy voy a tener el gusto de acompañar a la profesora Marta Bonilla y conmigo también se encuentra la compañera Gloria González, que va a hacer la relatoría. Entonces, en primera instancia, yo quiero presentarles a la profesora Marta Bonilla Esteves, licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en Matemáticas, es magíster en Desarrollo Educativo y Social, profesora, investigadora, pensionada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es miembro fundador y tesorera de la Asociación Colombiana de Matemáticas Educativa, ASUCOLMI, tiene áreas de investigación, formación de profesores de matemáticas. El proyecto de investigación en la actualidad es el desarrollo didáctico y tecnológico en escenarios didácticos para la formación de profesores que acogen la diversidad, factores para su implementación y validación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, desarrollado en el marco del programa Arquitectura Pedagógica, Didáctica y Tecnológica para la formación de profesores en y para la diversidad. En la clase maestra que tenemos el día de hoy con la profe Marta consta de 4 momentos. Este es el inicial, como nos lo dijeron esta mañana, el tiempo es un factor importante, entonces mi compañera y yo vamos a estar colaborando en todo lo que tiene que ver con la clase y ayudándole a la profe a manejar los tiempos y los diferentes recursos. Entonces, muchísimo gusto, bienvenidos nuevamente y los dejo con la profe Marta. Bueno, buenas tardes. Les agradezco que estén a esta hora aquí, casi no durmiéndose, después de ese almuerzo que estén aquí. Todos sabemos como profesores que esta no es la mejor hora para hacer una clase, pero espero que podamos compartir algo de lo que vamos a trabajar. Entonces, como el nombre indica, es el ciclo investigativo como una estrategia de aprendizaje de la estadística. Pues primero quisiera que ustedes se presentaran brevemente, pues el nombre, de qué institución viene y de qué región, porque pues a veces ustedes dicen en el colegio y aquí quedamos grises de profesor. Buenas tardes, mi nombre es Santo Mena Machado, docente de Ciencias Naturales Química del Chocó, institución educativa de Ramiro Becerra, que es un municipio que se llama Río Quito. Buenas tardes, mi nombre es Eliana Nieto, docente de matemáticas, vengo representando el BOPES, trabajo en la institución educativa integral de Ciudad de. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Bracho, soy docente de Ciencias Naturales de trabajo en una institución rural de Sogamoso. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Delgado, trabajo aquí en Bogotá en el Colegio Actualizadora. Soy docente de matemáticas. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Carlos, docente de la Secretaría de Educación Nacional, trabajo en el Colegio San Carlos. Buenas tardes, me llamo María Judith Mora, trabajo en el Colegio Nuevo Chile aquí en Bogotá, con primaria. Buenas tardes, mi nombre es Wilton Currizo, vengo del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, trabajo en la institución de. Buenas tardes, mi nombre es Javier Chávez, vengo de la Secretaría de Educación de Bolívar. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Escobar, vengo de la institución educativa Santo Tomás de la ciudad de Cali. Gracias. Bueno, entonces, por favor, que se hagan institutos de dos y que veamos esta actividad y la empecemos pues a hacer. Hagan lo que puedan, lo que quieran. Ver videos y fotografías, conseguir algunos estudios son reportados de los
Fernando. Como ya leyeron, pues lo que les están proponiendo, pues la idea es que ustedes pues resuelvan la pregunta. ¿Sí? Pero por favor vayan tomando un apunte o algo porque les voy a poner 20 minutos, 25 minutos y luego van a pasar pues a mostrarnos las soluciones que cada uno de ustedes hizo a la pregunta que se plantea. Vayan apuntando qué piensan, cómo fue que lo hicieron primero. Otra puede ser por observación. Por ejemplo, en unos descansos, cómo estamos más conectados. ¿Por qué no de estos? De los viejitos. Y eso es lo que hay. La observación de las cuando termina que es una manera de realmente recuperar tanto se manejan en eso. Hacia la está por ahí los asesores También. Aquí hay una buena pregunta, que si van a hacer una encuesta tienen que hacer una encuesta así. Sí. O sea, redactamos la... Pues si con eso suponen que van a poder resolver la pregunta, pues la hacen. Puede ser una forma, no la otra. No puede ser la única herramienta, pero sí podría ser una. Sí, suponen que es eso. Y ahí, por ejemplo, se enfocan género, grado y grado. Sí, género, grado. ¿Cuánto tiempo? Ustedes le dieron un cuadernito, ustedes en el cuadernito pueden ir haciendo. La cuestión de los chinitos. Somos niños de colegio.
De ahí no se me olvida la semana.
Sí, pero son más no recuerdo la pregunta. No, está bien, pero siempre preguntando la pregunta. Entonces al final tiene que decir, yo la respuesta a esa pregunta que hace el director sería, si me da tal cosa y si yo me doy cuenta que en la encuesta hago tal y tal cosa, entonces con estos resultados puedo optar por decir. Se tiene que mirar eso. Sí, queremos saber digamos, tanto en la encuesta claro, entonces te digo, suponte que en la encuesta te dice que son más cibernautas, ciberdependientes las mujeres, y aquí se ve que son los hombres, y aquí que no importa, igual. Entonces, ¿qué? Pues no, todos son iguales. Es una deducción lógica. O sea, lo que necesitas es que son más acá nos da que ya cambió por izquierda, eres tendríamos que realizar los testados. No, o sea, darle igual valor, pensaría yo darle igual valor, acá de las actividades para el trabajo. Podríamos pasar. En cuanto a eso, no estoy parejo. Que se haya cuando llega la participación directa si no viene. en el aula de clases en esta semana, a quien le llamó más la atención frecuentemente por el uso ella dice cierto, pero de ayudar, que podría dar ese resultado, no, pero una estrategia y aceptable. Sí, claro. Sí. Venga, a ver si eso es válido. Vamos por un peso acá en las instancias para poder obtener los fondos que podríamos realizar estudios que ya se hayan realizado para poder ayudar a controlar la cosa. Aquí tenemos por ejemplo, si realmente le damos mayor valor a los costos, pero es que hacen la encuesta que lo que yo estoy viendo es
el 100% de 30% es válido. Sí, ustedes lo van a hacer. Ustedes lo van a hacer. Oye, como están pidiendo es la técnica, que no van a hacer 100%. No, ¿cómo no? Sí, pero son ayudas que nosotros haríamos para determinar. Y al final, como si usted fuera a hacer, fíjese, como si fuera a hacer un informe para el rector, ¿entonces usted qué le diría? Pues son más ciberdependientes los hombres que las mujeres porque, Digamos, no sé, aquí no trabajaríamos desde lo que podemos ver en la institución, pero también podremos aportarlo desde estudios que se hayan hecho por fuera para completar, para darle mayor soporte a lo que le vamos a presentar. listo. Gracias. Entonces, temas de actividades. No, ¿Qué tiempo? Dijimos, por encuesta es viable, pero los muchachos se condiciona siempre a decir no observación, los profesores saben en qué momento, pero nos pusimos a dirimir un poco y dijimos que también están afuera el tema de luz. Entonces optamos por dejar la encuesta, tabulamos, definimos los hallazgos. Entonces, en la encuesta vamos a presentar aspectos los demográficos, el tiempo que van a usar por equipo, celular, computador, los dos equipos, el equipo que utilizan, el uso y para qué lo utilizan, y si lo hace solo o lo hace. Hacemos las preguntas. El más continuo que nos puede enseñar es ciberdependencia es el diálogo. Una a 10 de 3 a 6 y de 6 más. Como la forma general.
la mamá y están los dos solos. Y el resto de los coordinadores. Solamente los dos. Un coordinador también, pero no. Bueno, van 5 minutos más, redondeando, y luego uno de cada grupo nos cuenta qué es. Bueno,
nosotros le comentáramos si hay más hombres o mujeres de ciberdependientes en esta institución. Para tal cosa hicimos esto, esto y esto, y ahora podríamos concluir tal cosa. ¿Listo? Como un informe, porque eso es lo que les pido. ¿Qué? Bueno, entonces pasamos. Me hemos acabado de totalizar las No importa. No, hombre, te va a seguir. Ay, sí. Aquí no tienen Bueno, tarde ya. A ver, para resolver la tarea del señor rector, nos dejó, diseñamos un formatico por el cual tendríamos que partir en primera instancia de hacer una encuesta. Ahora, ¿cómo haríamos la encuesta teniendo en cuenta que lo que nos están preguntando en primera instancia es en única instancia es resolver quiénes son más ciberdependientes, si los hombres o las mujeres? Para eso hicimos una encuesta en donde en la primera casilla nos deben señalar pues, el género, hombres o mujeres. En una segunda casilla, la edad, para nosotros poder clasificar si es niños, adolescentes, jóvenes, adultos o posibles adultos mayores. Teniendo en cuenta que el objetivo último de la ciberdependencia, qué tipo de tecnología usan más cotidianamente. Entonces, lo centramos en 4 puntos básicos, 5, perdón. El uso del computador como tal, el uso del celular, uso de televisión o televisores, la internet como tal y los videojuegos. ¿Por qué diferenciamos la internet como... Pues obviamente para llegar a internet necesito el computador, pero pues es que a veces solamente me concentro todo un tiempo a utilizar solamente el computador para hacer trabajo específico. A partir de que señalen qué tipo de tecnología utilizan más, buscamos las medidas de tiempo. Tiempo de dedicación, entonces si es de tipo diario, si es de tipo semanal o si es de tipo mensual, que ya consideramos que anual difícilmente, pero lo limitamos hasta mensual. A la marcada en mayoría, si es diario, ¿qué tanto tiempo? Entonces establecimos en periodos de tiempo. Si es diario, de 1 a 3 horas, de 3 a 6 horas y de 6 horas y más. ¿Cuánto tiempo y a partir de eso, de la estadística que se recoja, a partir de las encuestas y el número de encuestas, sacar ahí sí qué nos permite identificar la encuesta, porque es que hasta ahí llegamos con mi compañera, hasta el diseño de la encuesta. Permitir qué género utiliza más o estaría más enfocado en dependencia. Pregunta, la segunda pregunta que pusieron, ¿para qué sirve para poder diferenciar hombres y mujeres? ¿Para qué nos sirve? Para poder señalizar si realmente, pues nosotros empezamos casi creo que por el revés con mi compañera, y fue pensar de manera global que son más ciberdependientes los hombres que las mujeres. Desde ahí nos aclararon que pues, la idea era plasmarlo en una encuesta, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Pues para hacer diferentes medidas o estrategias de trabajo en relación a, porque si hablamos de ciberdependencia estamos hablando de... Esta segunda pregunta, una discusión. La tecnología. ¿Qué tecnología usan? Pues partimos de que todas estas de una manera u otra tienen que ver con la parte de la persona es que algunos son dependientes de la televisión, otros son dependientes de un computador, otros son dependientes. Pero en hombres y mujeres, ¿qué? ¿Para qué nos sirve? Pues para identificar cuál es el objeto más la tecnología más utilizada de los ciberdependientes. ¿A quiénes son los más desocupados? No lo sé. Sí, porque si apuntamos al televisor, pues los hombres podrán apuntar al fútbol y las mujeres a reality. Pero, ¿para qué? Pues no nos preguntamos eso. Bueno, yo les pregunté, pensar. Porque vamos pensando eso. Ay, Dios. Compañero. Desde aquí.
Entonces, para poderle colaborar al señor rector con la duda que tiene, entonces nosotros le planteamos 3 estrategias diferentes para poder llegar a la conclusión de saber quién es más ciberdependiente. La primera es la elaboración de una encuesta, ¿sí?, a la cual le vamos a dar un valor porcentual del 30%. ¿Por qué? Porque en una encuesta yo puedo mentir, no necesariamente decir la verdad. Entonces, dentro de las preguntas de la encuesta colocamos género, edad y grado, ¿sí?, pues para determinar niños y niñas y poder hacer los rangos. Preguntas como si tienes Facebook, si utilizas el WhatsApp, si juegas en línea, si perteneces a grupos virtuales. Cuando una persona normalmente es ciberdependiente pertenece a alguno de estos grupos, ¿sí? Y preguntamos cuánto tiempo al día le dedicas. La ciberdependencia quiere indicar que le está dedicando mucho más tiempo del habitual. Las otras preguntas que le colocamos era dónde consultas tus tareas, para mirar si no solamente de pronto las de arribita. Entonces, en la biblioteca, en los libros de la casa o en el internet, y qué actividad realizas en tu tiempo libre. Si leer, escuchar música, practicar deportes o navegar en internet, ¿sí? Las otras 2 estrategias que le colocamos era una, la observación directa en el género, o para observar quienes en el descanso utilizaban más tiempo su celular y sus medios al alcance. A ese le dimos un valor del 35%, porque es una observación que podemos hacer todos los profes. Y la otra era un experimento. Entonces, el experimento era que durante un día vamos a dejar abierta la sala de internet del colegio para tiempo libre, y se iba a manejar qué género ingresaba más, qué actividades ingresan a realizar y la tolerancia a no tener internet. Entonces, cuando ya estén adentro y estén engomados, chao internet. ¿Qué haces tú cuando no tienes internet? Observación. Y a esa le damos un valor del 35%. Al poder tabular todo esto, poder contestarle y además de eso tener en cuenta qué estudios previos hay para determinar quiénes son más ciberdependientes, porque pues de eso se supone que deben haber estudios previos que nos puedan dar peso, y poderle contestar al rector quién es más ciberdependiente y qué podemos hacer. ¿A quién le preguntaría? ¿A quiénes le harían las encuestas? ¿A quiénes le harían la observación? ¿A quiénes le harían la observación directa? Supongamos que tienen un curso de 3.000 estudiantes. Las encuestas, pues como se supone que lo que queremos saber es dentro de la población de estudiantes, aunque la encuesta también se podría hacer con padres de familia, para mirar ellos qué es lo que observan en sus hijos, ¿sí? O sea, lo que van a hacer es encuestas a los estudiantes. Sí, señor. Todos. Sí. ¿Por qué? Porque lo que queremos saber es quiénes son más ciberdependientes en la institución. Se pueden sacar medidas, se pueden sacar grupos de estudio, ¿sí? Pero tendría que ser un grupo de estudio que realmente tenga valor dentro de la cantidad total de la población del colegio. Bueno, ¿y la observación también a todos? Sí, tendría que ser a todos para que tenga valor, o por lo menos a una medida razonable, a una cantidad razonable. Pues, 3.000 estudiantes en un colegio, ¿los puedes observar a todos? En un día no, tendría que dedicárselo más tiempo, pero sí tendría que sacarse una cantidad de muestra para hacerlo, que tenga valor. Señor rector, Jorge Tejedor y Santos Mena Machado hemos decidido proponer la siguiente estrategia para este trabajo. Hemos decidido desarrollar una encuesta con las siguientes variables. ¿Sí? Las variables son género, edad, acceso a los medios. Y hemos decidido tomar la población del grado sexto hasta el grado noveno, que representa la mayor cantidad de estudiantes de nuestra institución educativa, para aplicarse. Dicha encuesta la hemos diseñado con los siguientes ítems. Tenemos nombre, grado, género, femenino, masculino y otro, para lograr la parte de la no discriminación de los diferentes géneros. La primera pregunta dice: ¿cuenta usted en su casa con herramientas de informática? ¿Cuál es el nivel educativo de su familia? Padre, madre. ¿Cuántas veces al día se conecta por medio del internet? ¿Qué tipo de herramientas utiliza con mayor frecuencia? WhatsApp, Facebook, correo electrónico
consulta educativa, entre paréntesis, otros. ¿Qué tiempo le dedica usted al estar en la web? De los miembros de su familia, ¿quiénes consultan con mayor frecuencia la página web? Padre, madre, hermano o hermana. ¿Cuántas veces consulta la sala de informática de su institución educativa? Generalmente, ¿qué tipo de consultas hace? Señor rector, el buen resultado de esta estrategia propuesta depende de la movilización que usted le dé a la misma y utilice los recursos con los que cuenta, los cuales pueden tabularse en un método de análisis estadístico. Atentamente, Jorge Tejedor y Santos Machado. La pregunta por la familia, que tiene su familia, ¿para qué esos resultados, para qué existen, para hablar de quién es más ciberdependiente de esa institución, si los hombres y las mujeres? Queríamos evidenciar si el grado quizás de educación depende también de la ciberdependencia, la posibilidad de acceder también a los medios. Si el nivel educativo hace que esa tendencia tiene alguna incidencia pues, en la tendencia. Queríamos marcar el nivel educativo de los padres, si se pudiera decir así. O sea, van a ampliar la pregunta. Y el padre o la familia, el padre o la madre, ¿quién es la madre más frecuente? O sea, que aparte de decir quién es más, ustedes dirían una posible relación Sí. de quién es más es porque la familia va a hacer la cosa. Bueno, listo. Buenas tardes. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, hay algunas cosas que tienen mucha relación con lo que nosotros pues, desarrollamos. En parte también corresponde a una encuesta. Se tuvieron en cuenta las siguientes variables: sexo, edad y curso. Primera medida, tenemos en cuenta el nombre del estudiante, ya sabemos por qué circunstancias. Y específicamente entablamos dos preguntas. La primera que dice lo siguiente: ¿utiliza herramientas tecnológicas como el celular, la tablet y o el computador con frecuencia? ¿Sí? ¿No? A propósito, esta primera pregunta es para descartarse, presenta de manera mucho más fácil luego la organización, en este caso de la tabulación. Y la segunda pregunta corresponde al tiempo que dispone cada estudiante frente al uso diario, en este caso de las redes sociales. Colocamos como posibles preguntas cerradas: A, media hora; B, 1 hora; C, 2 horas; D, más de 3 horas. ¿Cuál es un ciberdependiente? Más de 4 horas. Eso es lo que tendríamos que entablar nosotros, porque según lo que nos planteas acá, simplemente el hecho ya de tener un celular, pero no permite la aplicación, es entrar. O sea, él no va a entrar en la cuenta de Señor rector, un cordial saludo, señor rector, muy buenas tardes. Frente a su inquietud, hemos querido definirle el ciclo que todos conocemos acerca del proceso de investigación que se lleva a cabo cuando se tiene un inconveniente. Entonces, primero que todo, le sugerimos que se haga una caracterización de la población. Si su colegio pues, es muy grande, tiene 2 o 3 jornadas, le sugerimos que se haga un muestreo de la población, y si no, pues que se haga el 100% de la misma. Igualmente, si es la población muy baja, lo puede hacer a través del método de observación, o caso contrario lo hace a través de una encuesta. Posteriormente se hace el proceso de tabulación, se definen los hallazgos y se hace la conclusión. Si definitivamente no se llega a ningún acuerdo, entonces le damos la dirección de Gallup para que lo consulte personalmente. La encuesta debería contener los siguientes aspectos
de carácter demográfico, se debe definir el tiempo que los cibernautas están utilizando, los equipos que generalmente utilizan y el uso que le están dando. Para eso se ha definido la siguiente encuesta. Entonces, primero, la primera pregunta son los datos generales, donde está el nombre, es opcional. Si lo quieren poner, sí, si no, no. Pero sí es importante la edad y el sexo. Y el estatus social. Segundo, ¿a qué dedica su tiempo libre? Le colocamos a dormir, a jugar, ver televisión, practicar algún deporte o estar en el computador. Tercero, ¿qué herramientas o equipos tecnológicos utilizas? Celular, computador, tablet, videojuegos. Es que señale cuál es eso. Luego, cuarto, ¿para qué utilizas el internet? Para hacer tareas, jugar o meterse a redes sociales. Y la quinta es, ¿qué tiempo utilizas a diario los elementos que escogió? Si escogió el computador, si escogió el celular, o la tablet, o el videojuego. De ahí que ya nos coloque qué tiempo a diario lo usa. Con eso. ¿Qué características debe tener entonces un estudiante de ese colegio para que sea considerado ciberdependiente? ¿Qué características debe tener? Según esa cosa. Usted dirá, Nosotros, si me responde no sé qué, lo clasifico como ciberdependiente. Cuando nosotros definimos la parte del estrato social, es porque identificamos dos situaciones. Es decir, que el muchacho o la jovencita puede estar utilizando un equipo o puede ser dueño del equipo. Si es dueño del equipo, generalmente está en los estratos altos, generalmente, y si no, pueden acceder a una tienda de videojuegos, pueden acceder al internet que está en la esquina, pero se vuelven, ellos lo utilizan, usuarios del equipo como tal. Entonces, la característica que el estudiante tiene es igual para todos, independientemente del estrato que tenga y de la edad que tenga. Y además, si lo usa para mayor tiempo para jugar, o para estar en redes sociales realmente, que para autoformarse o algo así, una vez lo considera más dependiente de eso. O sea, cuando todo el tiempo él está jugando solamente, ¿ya? Ahora, le pregunto. Yo, por ejemplo, digo que mi celular solo lo uso para llamadas. ¿Sí? Yo soy ciberdependiente. Depende de la frecuencia, ¿no? No, Depende. Claro que sí, porque Depende del del tiempo tiempo que lo usa. Porque yo puedo jugar, pero no todo el tiempo estoy allí. Entonces, ¿cuánto es todo el tiempo? Porque es que es como... Más de 6. Es que ella lo usa todo el tiempo, pero no lo usa todo el tiempo con la jugada. Claro. Entonces, ¿cómo es todo el tiempo? Depende de la cantidad. No, o sea, ahí se está definiendo dos conceptos, el concepto de rango y el concepto de frecuencia. Sí. ¿Con qué frecuencia se utiliza y en qué rango? Entonces, si nosotros logramos definir eso, sabemos si es cibernauta o no es ciberdependiente o no es ciberdependiente. Dos cosas que están diciendo. La frecuencia con que lo usa y el rango, el tiempo. Señor rector, de acuerdo a sus inquietudes, sugerimos la siguiente propuesta. Realizar una encuesta con las siguientes variables: hombres, mujeres. Y en ella preguntar el tiempo que dedica a diferentes actividades en las que puede utilizar dispositivos tecnológicos para actualizarse en redes sociales, chatear o utilizar WhatsApp, cuánto tiempo puede estar sin conexión a una red, con cuántos grupos interactúa, tiempo dedicado a estar conectado a una red social o grupo después de las 11 de la noche, tiempo dedicado al entretenimiento con dispositivos tecnológicos, a escuchar música o videojuegos, cuánto tiempo dedica a estar con una persona sin utilizar dispositivos electrónicos, cuánto tiempo dedica a la recreación o el deporte para su cuidado de su salud.
Después de tener los datos de cuánto tiempo al mes puede tener la persona, si es hombre o mujer, la idea es reunirnos en una tabla de contingencias donde tendríamos básicamente las siguientes columnas, hombre, mujer, y las siguientes filas, tiempo dedicado a utilizar dispositivos tecnológicos y tiempo no dedicado o dedicado a hacer cosas diferentes, y buscar una relación de dependencia entre el hecho de ser hombre y emplear su tiempo en estar o no estar conectado a dispositivos electrónicos por cuestiones diferentes al trabajo. Bueno, ¿y con cuál criterio seguían? O sea, ¿cómo harían para saber? Porque finalmente yo vivo ahí. Sí, por ejemplo, más de la mitad de su tiempo lo utiliza con cosas que están directamente relacionadas con el uso de la tecnología y que no son necesariamente cosas productivas. Bueno, fíjense que hemos hecho un buen partido por Santa María. Un buen partido de distintas opciones para responder esa pregunta. Solo quiero que ustedes vuelvan a leer esto, más bien se lo voy a leer. Dice que aquí decía que el uso de los celulares, algunos estudios han reportado que las herramientas tecnológicas como los teléfonos celulares, computadoras, tablets son imprescindibles para muchas personas hasta el punto de dedicar más tiempo a estar conectadas que a otras actividades de su cotidianidad. ¿Eso no les indica algo para el análisis? O sea, ¿qué sería un ciberdependiente? Cuya proporción de tiempo de mayor conectado, más si estoy desconectado. Pues más o menos lo llamamos como una parte de deporte y dijimos cuánto tiempo se dedica al deporte como para poder dar esa variación. Y cuánto tiempo está conectado, cuánto tiempo se dedica. ¿Cuánto tiempo se dedica a su familia como para poder encontrar ese indicador? O sea, ¿cuál es la diferencia si el peso de cada uno de esos tiempos? Con la encuesta que ustedes hicieron pueden sacar los datos para poder decir que una persona dura más tiempo estando conectada a actividades de la cotidianidad. Entonces les va a tocar volver a empezar porque los van a echar del colegio. No le contestaron así, solo creo que un grupo más o menos. Y ustedes. Nosotros tratamos de dormir, practicar deporte, jugar. Bueno, sí, pero esas son por el tipo escolar. Por esta pregunta, ¿con qué preguntas de esa encuesta o qué datos de esa encuesta ustedes pretenden demostrar pues lo que se está pidiendo que se demuestre? Cuando yo me preguntaba que por qué la pregunta digamos, el instrumento tecnológico, ¿por qué? Entonces yo personalmente tengo, mi esposo ve todos los días televisión, yo estoy en el computador, entonces ambos podemos ser cibernéticos, entonces dependientes, pero no estamos usando la misma tecnología. Entonces de ahí la necesidad de poder clasificar también por el material tecnológico que se está utilizando, porque hay uno, y lo que yo decía en el trato, de pronto la televisión, para ver televisión y sobre todo fútbol todo el día, eso es de un trato. O el videojuego por la edad, o sea, mi nieto, él llega, las dos abuelas viven cerca, y él llega a mi casa y me saluda y se va para el lado a jugar videojuegos con su primito, porque acá no hay videojuegos. Entonces, en la edad, o sea, tienen unos elementos que los llevan. Además que creo que todos coincidimos en que determinamos las frecuencias de tiempos y para que nos dé un indicativo de que podemos ser ciberdependientes, es el uso o el tiempo que se utiliza diario, ni siquiera lo clasificamos semanal, porque ya en el contexto lo que vemos es que es a diario, de domingo a domingo, sea cual sea.
pero podemos predeterminar de que una persona que esté conectada o utilizando cualquier tipo de estos medios, entre 3 a 6 horas ya es dependiente. 3 a 6 horas uno sentado ahí, sea videojuegos, sea televisión, sea internet, sea el uso del celular chateando, lo que sea, ya es un rango o una demostración de dependencia. Bueno, ahora quiero que ustedes cada uno haga el siguiente ejercicio. Piense en qué grado yo pondría este mismo problema. ¿En qué grado? ¿Y qué esperaría que pudieran hacer los niños? ¿En qué grado? ¿En qué grado? ¿Y qué esperaría que pudieran hacer los niños? ¿Necesariamente tiene que ser solo grado? No. ¿Se puede sacar una muestra de cada...? No, digo, si usted fuera profesor, como estoy yo ahorita, usted diría, a ver, yo esta actividad me parece chévere, voy a ir a ponérsela a mis estudiantes. ¿Estudiantes de qué curso? ¿Sí? ¿Ah? No sé, ponlo ahí. ¿Y por qué cree que es en ese curso que lo puede poner y no en otros? Por ejemplo, ya que ella dijo que es 10º y 11, yo le pregunto por qué no lo puede poner en tercero primario. Bueno, no importa. Escríbalo ahí. Escríbalo ahí. Escríbalo. Yo lo colocaré en cuarto. ¿Qué espera? ¿Por qué lo pondría? ¿En qué grado? ¿Y qué esperan que digan los niños? Ellos se complican menos. ¿En qué grado pondrán los niños? ¿Qué esperarías que le contestara a mi niño? Sí. ¿Y qué esperarías que te contestaran tu papá? Los niños, ¿qué te contestan? Porque se complican menos que uno. Tienen menos tú no aplicarías entonces el primo de octavo. ¿Por qué? Porque ahora relacionarías de nuestro consumo. Yo no pido
tienen eso. Yo tengo 8 a 12, o menos de ya los estoy cuidando. Yo tengo niños de 14 años. Sí. Yo también Hola, mi colegio me escuela el barrio, su colegio no, pero para que me resuelvan esta situación matemática. Sí, y los chivitos las hacen, porque es que ellos andan muy miserables. Y una vez les hicieron menos de los que nos lo hicieron a nosotros del grupo. Y todos pero eso era muy sencillo. Entonces hacen una clase entonces a punto de llegar a la mesa. Tú pasas al tercer lugar. Sí. Tú vas corriendo y pasas al competidor que va a dar. ¿En qué lugar quedaste? Entonces, muchos tenemos que decir, después de que la tomamos, no, de tercero. Fui lesionada esa noche, después del tercero, noche de pasar para el chico más rápido, porque esperando tener, en cambio, no, pues si pasa el tercero, no, si pasa el tercero, se vería de cuarto. Pero los chinos la cogen más rápido. Uno no. ¿Cuál es la razón? ¿De que ellos la pasan más rápido? Por lo que yo siento que ellos tienen como uno analiza mucho más cualquier cosa que lean y le da muchas más vueltas, pero a lo que da mucho más también los chicos no tienen los chicos mira, es un chinito para cuando le pelean dos pelados. Eso solo se ve peleando dos cosas. Bueno, mientras. A ver, por acá. A ver, vamos a oír. ¿Cómo sería esto en el colegio? Yo lo aplicaría en 10º y 11. Básicamente porque ya, digamos que sería oficialmente que pueden estar en estas redes sociales, casi todos los niños, porque no deberían por qué estar. Y porque ya en estos grados ellos ya tienen celular, ya con los niños en los primeros grados casi no, o sea, no es que no lo hagan porque no quieran mucho, sino porque todavía no tienen el dispositivo para hacerlo. Pues aquí sí discordamos, se dividieron. Nos dividimos. Pues dele usted y yo explico. Yo lo aplicaría en niños en los grados séptimo y octavo, porque son niños que están en la etapa de la adolescencia, donde esa etapa es una etapa donde ellos, como su nombre lo indica, adolecen de muchas cosas y se interesan mucho por las redes sociales. Pues profe, yo le entendí que en qué grado aplicaría yo esta situación para que ellos me la resolvieran. Yo la ubicaría entre cuarto y quinto de primaria, la verdad. Uno, de pronto pues no sé si estoy mal, pero en cuarto y quinto uno trabaja con los niños todo lo que es la parte de estadística de encuestas. Y dos, porque los peladitos le ponen menos pereque que uno hacer esto y le dan menos vueltas a la cosa. La ven más sencilla que uno le complica más. La verdad es por eso. ¿Qué es? Aquí también hay una gran diferencia, pero igualmente vamos a dar conceptos independientes. La independencia. Ya nos conocimos y ya nos divorciamos. Igual, el compañero me ganó el concepto, pero el grado octavo, definiría yo desde el punto de vista en que el niño cambia de la preadolescencia a la adolescencia, entonces buscan otras tendencias y ellos son los que nos ayudan a definir básicamente si se vuelven ciberdependientes o no se vuelven ciberdependientes.
Sí. Ya en serio, sino que... Bueno, yo tengo es un problema institucional, para mí es un problema del colegio y por lo cual deben de aportar todos los estudiantes. Yo haría como un proyecto transversal y yo creo que los niños de transición hasta grado 11 pueden trabajar diferentes variables. O sea, yo lo haría así, clasificaría las variables, pero todos trabajaríamos en el mismo problema. Haría un proyecto grande institucional, de problemas de todos, cualquier grado. Mi profe, o sea, yo entendí que esta situación problemática, ¿a qué grado la aplicaría? Entonces yo digo, desde cuarto de primaria, aunque la estadística se la puede trabajar, por ejemplo, cuántos hombres, cuántas mujeres hay, los de preescolar ya lo pueden hacer y está trabajando estadística. ¿Sí? Hasta en tercer grado trabajamos con pictogramas, y ahí en adelante pues ya trabajamos con la torta, las barras y con las variables. Pero, o sea, específicamente creo que a partir de cuarto grado, en primaria, pues hablando de primaria, cuarto y quinto grado, también teniendo en cuenta los niveles de comprensión lectora que pueden tener, los de cuarto ya hacen inferencias y también se está empezando a trabajar lo que es la lectura crítica. Eso yo. Pues ahí teníamos yo lo empezaría desde sexto grado, pues por lo que decíamos de adolescencia, ellos ya quieren investigar o quieren pues explorar otras cosas y creo que el internet, el celular y otras actividades, eso les ayuda a desarrollar lo que ellos quieren, ¿no? No, también estoy de acuerdo con la profe que desde cuarto de primaria más o menos tenemos que plantear ese tipo de problemas, ¿no? Problemas. El compañero dice que con el profe nos definimos básicamente asumió mi contexto desde Chocó. Entonces yo propongo para esta actividad de ser el grado octavo, los alumnos de grado octavo y noveno. Y nos lleva el currículo. El currículo básicamente, los estudiantes de estos grados son los que tienen pues la capacidad tanto digamos mental como práctica para asumir un reto tan importante como un reto investigativo. Estudiantes por debajo de eso se les tiene con investigación o no les suena o no lo han visto o simplemente no les resulta interesante. Gracias a nosotros. Habíamos mencionado que a partir del quinto primario pues, se podría hacer la investigación y dependiendo del aparato que se vaya a utilizar se puede sacar la estadística según la necesidad y generalmente ellos de pronto van a contestar que los demás son más dependientes porque ellos no van a utilizar por necesidad. Yo lo utilizo por necesidad, los demás es lo sí. Sí, tenemos a partir de ustedes. Bueno, nosotros pensamos que en los grados de aplicación sería décimo y 11. Ya que el resultado final sería como un poco más objetivo, más real, más aterrizado, y porque realmente es como en este grupo de jóvenes, de adolescentes y estudiantes donde realmente ellos manejan todo tipo de tecnología, la vida y la por haber. La que uno aprendió tarde, escasamente la estamos manejando hasta ahorita, porque fue tardía, pero ellos todos lo saben manejar con facilidad, con gran destreza. Por lo tanto, el resultado es como lo más objetivo posible para un resultado final, como más coherente. Listo. Ya lo subí. Como vamos a hacer una pequeña presentación, pero no, o sea, quiero indicarles algo. Lo que se llama hoy en día la formación en alfabetización estadística, lo que busca fundamentalmente es que todos aprendamos a analizar datos, recoger datos, plantear soluciones, hacer buenas preguntas, ¿no? Y que en realidad un ciclo investigativo como eso que ustedes de todas maneras han mostrado, ¿cierto? Yo tengo que partir de una pregunta. Y la pregunta, fíjense que no es ¿cuál es la media? ¿Sí? Incluso en una cosa como estas, ustedes tienen que levantar los datos. Yo no necesito dar los datos. Ustedes tienen que decir cuáles son los datos que
van a presentar esos datos? ¿Qué hago con esos datos? ¿Cómo los tabulo? ¿Sí? ¿Cómo los presentarían, por ejemplo? Cosa que casi ninguno de ustedes dijo, yo le hago a este señor un gráfico de barras, pues entonces le muestro allá que son más las barras de mujeres que de hombres, entonces ahí, sí, mi pastel, ustedes ahí se quedaron. Ah, bueno, eso sí. Sí, yo le quería hacer un gráfico por cuántos hombres que mujeres usan la televisión, cuántos hombres y mujeres usan la computadora. Entonces uno, digamos que presenta la información. ¿Con qué? Pues con las herramientas, con las representaciones estadísticas que conoce o que va a aprender. Entonces, pero eso no basta, porque yo puedo estar diciendo, sí, mire, aquí está la información. Yo veo esto y esto. Tengo que explicar por qué. Porque efectivamente con esos datos, con esas soluciones, con esos gráficos, con esos análisis, efectivamente puedo responder la pregunta. Por eso era que yo les hacía a ustedes la pregunta, y con esa pregunta, ¿qué van a responder? Porque es que uno puede preguntar muchas cosas y después tener tantos datos que no les sirven para nada. Probablemente sería más fácil en preguntarle cuántas horas dedica usted, como fue la pregunta que los compañeros hicieron. Yo necesito frecuencia y necesito tiempo. Y con eso más o menos podríamos sacar tiempo. Pues sí, hay más frecuencia, hombres o mujeres, usando tal. ¿Es muy importante o no importante saber en qué tipo de tecnología gastan el tiempo? Pues de pronto no. Ahora, si ustedes quieren hacer un estudio pues más profundo y entonces mostrar otro tipo de cosas, pues podrían trabajar con eso. ¿Okay? También les quiero mostrar el tipo de pregunta. Miren que esta es una situación que es una situación actual. No es una situación ficticia. ¿Sí? Esto pasa hoy. ¿Sí? Y probablemente a ustedes hoy como personas les deje alguna idea de seré yo ciberdependiente, por allá para adentro piensen. ¿Bien? ¿Sí? Esto es algo que les permite trabajar con unos estudiantes, no solo en la estadística, porque es que la estadística por estadística no es lo que tenemos que aprender. Lo que nosotros tenemos que aprender es a ser ciudadanos del mundo de hoy. Y un ciudadano del mundo de hoy entiende los datos estadísticos, pero además puede comprender cómo fue que alguien los encontró, cuál es la veracidad que tienen esos datos. Miren que hoy, ya que estamos en estos tiempos, fíjense que las encuestas son una cosa así todos los días, que el 100%, que el 2%, que hay favorabilidad, que dicen que lo saquen, que dicen que no, que dicen que sí. O sea, hay un mundo de encuestas, pero uno no se pregunta algo que muchos de ustedes no se preguntan. ¿De acá a qué población me voy a dirigir? ¿Qué es algo que uno tiene que hacer primero? Yo tengo una pregunta, pero ¿y qué? ¿Cuál es la población que voy a hacer eso? Si la población es grande o no, tengo que utilizar muestreos. ¿Sí? Porque era lo que yo les decía a ellos. 3.000 estudiantes, a uno observarlos, pues necesita como 3.000 observadores, porque eso no es fácil. ¿Y qué observo? Entonces, ¿cuánto tiempo lo observo? Porque la idea es chévere, observar a las personas. Pero entonces yo voy y digo, bueno, ¿y cómo? ¿Y qué? Si lo observo usando el celular un momentico contestando, digo, ya, este es, ¿no? Tengo que tener un criterio para decir, no, pues, para observarlo y ver que si es dependiente tengo que mirarlo todo un día para ver cuántas horas. Y observo todo un día a ver, ¿sí? A ver si es fácil. ¿Bien? ¿Y a cuántos observo? Y ese instrumento puede ser muy bueno, pero muy difícil, muy costoso. O sea, me puede dar muy buena información, pero yo también tengo que mirar la bondad, digamos, de ese instrumento. Igual pasa con las entrevistas, nadie dice que no podemos hacer entrevistas. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer en un análisis estadístico es definir las variables, que ustedes las definen y después les vuelven preguntas, porque ustedes por eso primero preguntaron, bueno, una variable que era clara aquí pues era preguntar el género, porque como había que hacer la diferencia entre hombres y mujeres, pues
habría que preguntar el género. Eso sí creo que a ninguno se le quitó, se le voló ese asunto, porque pues si no, no podríamos dar respuesta a la diferencia. También ustedes decidieron qué tipo, digamos, de lo que podríamos nosotros llamar en estadística, de qué tipo de análisis hacer. Esto, fíjense que ustedes pueden comparar frecuencias nomás, porque yo puedo decir, bueno, estos me contestaron el 80% de los que yo categorizo como ciberdependientes fueron mujeres y el 20% fueron hombres. ¿Bien? Y ahí yo ya tengo simplemente por frecuencias. Pero como ellos, que ya tienen un bagaje estadístico un poco más importante, cosa por la cual yo los dejé para que ellos expusieran de último, porque ellos tienen más bagaje estadístico que muchos de los que yo vi aquí. Eso no es ni bueno ni malo, solamente que les digo porque ellos empezaron a usar unas tablas de contingencia que ya lo que intentan mostrar es casi que en lo que nosotros llamamos comprobación de hipótesis. Entonces los tipos de análisis de contingencia o análisis de asociación o pruebas Pearson o pruebas de correlación son las pruebas estadísticas que efectivamente le podrán decir a uno si estos son más que estos. ¿Sí? Por buscar promedios, por ejemplo, que era lo que les decía. ¿Ustedes cómo van a hacer saber que alguien es más que otro? Podrían decir, no, si gasta 5 horas al día o más, ya lo clasifica. Pero después de que tenga clasificado un poco, entonces, ¿qué digo? En promedio las mujeres duran más que los hombres. La distribución del tiempo que demoran las mujeres es más que la distribución del tiempo. La mediana me sirve, la moda me sirve. Y fíjense que uno empieza a mirar cuál es el tipo de estadístico que tienen que usar. Ahora, ¿esto lo pueden hacer los niños chiquitos? Pues yo creo que pruebas de asociación no, pero pruebas de frecuencia sí. Si una cosa es presentar esto en un diagrama de barras, que lo pueden hacer los niños de tercero, cuarto, y otra cosa los de 11, porque ellos tendríamos que pedirles una prueba mucho más usando la probabilidad, porque ¿sí? Usando ya un tipo de probabilidad que son todos los análisis de pruebas de hipótesis. ¿Bien? Y pues toda la secuencia que podamos hacer con esto. Entonces, la idea que hay hoy sobre volverse estadísticamente competente, es decir, poder utilizar la estadística en situaciones, es que efectivamente yo pueda hacer esto que hoy se llama el ciclo investigativo, que es la propuesta que se está haciendo para no hacer de la estadística los cálculos, porque ustedes en las clases, hoy en día incluso en el currículo que ustedes tienen en el primero, entonces hacen, no sé, sacar frecuencias. Para el segundo, entonces, calcule la media. Para el tercero, calcule la mediana. Para el cuarto, vamos con la regresión. Para el quinto, vamos con el otro, vamos con los diagramas de tabla. El otro, ¿sí? Después hacemos, no sé, probabilidades. ¿Y eso cuando está junto? Eso no está junto. Entonces uno le deja al estudiante para que lo junte. ¿Cómo lo juntará? Pues como verá. Y resulta que cuando nosotros vemos, vamos a las encuestas de ahora, ahí todo está junto. Uno debería poder decir, ve, ¿qué preguntar? ¿A quién le preguntar? Eso es muy importante, porque por eso la gente cree o no cree en las estadísticas. Porque ustedes miren la intención de voto ahora por el gobernador o por el alcalde. Fíjense que eso es lo que fulanito que tiene el 12%, pero mañana tiene el 25%, y pasa mañana el 23%, y el otro día es un empate técnico, y finalmente, pero uno también se dice, pero ¿a quién le preguntaron? ¿Cierto? Y ahí está la ficha técnica, ya dice chiquitica todo, pero ahí la pasa, ¿sí? Diciendo tantos y que no sé quién, y consulta telefónica, y allá la pasa. ¿Sí? Uno podría estar diciendo esa muestra que tomaron el representativo, porque
Por ejemplo, si a uno le pusieran, no sé, el gusto por las bebidas embriagantes. Entonces, no, pues cuarto 5 debe decir que vinos y no sé quién, en cambio el otro pues tiene que decir cervezas, ¿sí? O cosas parecidas. Pero si usted va y le dice pues a los de estrato 5 que si toma, no sé, chirrinche, pues ese dice que ese no lo conoce, ¿no? Porque pues eso es obvio que el estrato está definiendo unos ciertos gustos, ¿sí? Entonces, utilizar el ciclo investigativo significa poder dar una situación que tenga sentido, no inventada, ¿sí? No nos inventemos los datos, no digamos que supongamos, ni digamos, venga a ver, ¿cuántos años tiene usted? Tal, vamos a sacar el promedio aquí. ¿Y para qué? Para calcular, o sea, para tener 10, 20, 80, 50, tal, y saqué el promedio de datos, salgo yo de ese promedio, porque si no aquí se los hago elevar el promedio, entonces también yo, entonces digo, no, pues el promedio de edad de este salón es 45 años. Y con eso estamos calculando. Bueno, si yo me fuera a hacer una pregunta significativa donde fuera a usar el promedio de la edad, ¿cuál preguntaría? A ver, invéntese una. Una pregunta estadística que signifique que yo tenga que tomar los datos, que tenga que responder algo con sentido, y el sentido no es ¿cuál es el promedio de edad de este salón? Ese no es. Sino que yo use el promedio de edad de este salón para responder algo. A ver, invéntese una pregunta. ¿Dónde le podemos sacar el número? Yo preguntaría. No, ¿para qué? Ahora, ¿qué vamos a preguntar? Una que yo tenga que usar el promedio de edad, no importa si tengo que usar más cosas, pero que use el promedio. Las mujeres mayores de 50 años envejecen más rápido que los hombres. Las mujeres mayores de 50 años envejecen más rápido que los hombres. Eso depende de... No, depende de la cultura. Sí, depende de la... ¿Necesitaría calcular el promedio de edad para responder esa pregunta? Tocaría mirar el número de arrugas. Sí, las ganas, pues. No, esa no les da, porque entonces, si yo calculo un promedio de edad, trabajando la mujer. Y depende también de la cultura. Más bien no sé, de vida tal vez. La calidad de vida. El promedio de vida de pronto. ¿Sí? Si yo calculo el promedio de vida, yo sí puedo poner pues mujeres mayores que 50 o menores que 50, entonces decir pues que se mueren más las mujeres, no sé, ¿sí? Pero no calcularía el promedio de edad, sino de vida. ¿Ya? Listo. Vamos a ver si los organizadores del Foro Educativo Nacional del Ministerio de Educación han notado que en el salón 76A, después de las 3 p.m. los docentes se duermen.
pasó? Empezamos mal. Bueno, ahí no había se durmió. ¿Cuál será el motivo de la situación? ¿Necesito calcular el promedio? Pero no, ¿verdad? O sea, ahí estaremos dando el estado anímico. No, porque sería, por ejemplo, la hora en que uno se levanta. Son factores, o sea, No eso sería que sí, No, porque se puede dormir un joven o una persona más grande. Eso es. Ahí no le da. Cualquiera puede dormirse, de cualquier edad, un niño, ¿cierto? Y en cualquier espacio. Y en cualquier espacio. si está gripadito, se duerme. Pero, por ejemplo, si yo dijera, es que no la sé decir bien, pero aunque esté regresado, lo que voy a decir es si hay diferencia de dormilones entre hombres y mujeres, ¿sí? Y si en eso influye la edad, ¿sí? Porque, sí. Por ejemplo, el deporte de los docentes que estamos aquí también influye la edad también. Yo pensaba preparar saber por qué la edad de los niños de recursos. Por ejemplo, hombres y mujeres que tienen o les gustaría ser solteros. O sea, por lo menos mi generación no era muy dada a usar los que les gustaría o que tienen un piercing. En mi generación no se utilizaba mucho el piercing y no nos gustaba. Y entonces pues como que vas a permitirme reunir ciertas características en cierta población. De pronto es algo de moda en este momento. Y eso no para identificar en otras poblaciones como algo que estuviera de moda pues, en algo. Para que no sería la media, sino la moda. Sí, puede ser. ¿Qué es lo que más les gusta a usted? ¿O porque le está gustando el sí? Porque para que el promedio de edad. Claro. Sí, claro. Sí. Pues sí, a mí me ¿A qué edad hombres y mujeres van perdiendo más el deseo sexual? Puede ser. Esa no la contestamos. Puede ser. Esa no pusimos. Bueno, miren que a ustedes les está costando trabajo encontrar una situación en la cual uno use el promedio. En cambio, si yo les dijera, a ver, unas variables para encontrar el promedio, dirían, no, la edad, porque uno sí ya tiene más fácil de decir, pues tengo unos datos y le calculo, incluso sin que fuera variable de nada. Yo con unos datos pues puedo calcular. ¿Sí? Pero encontrar unas buenas preguntas, hacer una buena pregunta, es una de las condiciones que tiene esto del sitio investigativo. Es decir, no cualquier pregunta se puede hacer para que un estudiante pueda empezar a trabajar. ¿Bien? Lo que hoy se está trabajando mucho también es que nosotros queremos, en términos de lo que los estudiantes como contenidos ustedes quieren a trabajar, que queremos que aprendan es, uno, que los datos en estadística son datos en contexto. O sea, nosotros no hablamos de 20, hablamos ni de 20 niños hoy, sino hablamos de 20 personas que se diferencian tal porque hablamos no de un dato, sino de varios datos. Nadie hace estadística por un dato. ¿Sí? Y eso es algo que hay que hacer que los niños comprendan. ¿Sí? Por eso nosotros decimos para hacer estadística, pues 1, 2, 3, 4, y les pregunto lo mismo a todos. Porque un dato solo no me da ningún resultado estadístico. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando de que los datos son números en contexto, es decir, el número en contexto es la cantidad que tiene una unidad. 20 pesos, 200 personas, 15 años. ¿Bien? Bueno. La otra parte es hablar de lo que se llama la variabilidad de los datos. En estadística importa la variabilidad, no la homogeneidad. Aunque uno puede decir qué tan variables o qué tan homogéneos son. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Si yo voy a mirar un atleta y yo miro, este hombre ya puede ganarse la medalla de oro,
Pues no es con una corridita nomás, hay que el tipo corrió ya la vuelta y entonces ganó o perdió, no importa, ¿no? Él tiene que hacerlo por mucha regularidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que estar? Siempre alrededor de un promedio. Porque eso es lo que va a indicar, fíjense la IBAN. Entonces la ven, 14 no sé quién, 15 no sé cuántos, y de ahí no pasa. ¿Qué tal que un día fuera 0, al otro día 1 y al otro día 48? Pues uno no sabría exactamente si esa señora realmente es una atleta que se pueda ganar Eso es lo que se mira. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de variabilidad? Las fuentes de variabilidad son varias. Una de ellas es considerar lo natural. Usted y yo somos distintos. Usted es un hombre, yo soy una mujer. Usted es una persona que viene de tal parte y yo de la otra. Eso es una variabilidad natural. ¿Bien? Las edades, por ejemplo, pues son distintos. Lo que se llama ya otro tipo de variabilidades, que son, por ejemplo, la variabilidad proveniente de una condición experimental. Si yo, por ejemplo, digo, cojo unas matas y a esta las pongo al sol y a esta la pongo a la sombra, hay una variabilidad que proviene de qué? Pues de lo experimental que yo puse. Y así en estadística hay la misma medición. ¿Con qué mido? Porque si yo le voy a mirar la edad a ella con 1 metro de este y al otro con 1 metro de no sé quién, pues ahí va a haber variabilidad, no por la variabilidad solamente de las estaturas, sino de la medición. ¿Bien? También queremos que se aprendan los gráficos y las tablas, obviamente porque son las representaciones que tenemos. ¿Bien? Porque en estadística pues hay una representación. También la distribución, porque yo quiero ver cómo se distribuyen los datos, cómo es la forma de los datos, si los datos están más hacia valores pequeños, hacia valores grandes, hacia una distribución que podríamos llamar normal, y si hay asociación y correlación, que es esto un poco que les estoy diciendo. ¿Qué relación tienen estas variables? También que se aprenda sobre el control de referencia. Fíjense que cuando hacemos una pregunta de ¿y a quién le preguntamos? ¿Cuál es la población? ¿Puedo entrevistar a toda esa población o voy a coger a pues una parte de esa población estaría preguntándome por la población y por la muestra? Cuando ya esas poblaciones, esas muestras se toman desde el punto de vista aleatorio, con todas las técnicas, pues se llama muestro aleatorio. Pero antes también podemos poner muestras. Y todo lo que sería la probabilidad de la sala. Solo quiero decirles esto ya para terminar acá. Piensen que lo que decimos fue plantear la pregunta. Plantear la pregunta es muy importante porque esa me define lo que yo voy a hacer. El plan, que es lo que ustedes dicen, yo qué es lo que voy a, cuáles son los datos que voy a tomar, lo que los voy a tomar, los datos requeridos, el análisis y las conclusiones. Y unas conclusiones. Esto ahora que les quería mostrar, esto fue el trabajo que hicieron unos niños, no, unos estudiantes de décimo, a los que se les preguntó y esta es un instrumento que ellos hicieron. Que quería que ustedes los conversaran, que hago en mi tiempo libre, reviso inmediatamente cuando escucho alerta de mensaje. ¿Eso les pasa a ustedes? Reviso constantemente el correo electrónico, siento angustia cuando no recibo respuesta inmediata a los mensajes que envío, reviso constantemente el Facebook y el Twitter, siento angustia cuando no hay internet disponible, utilizo internet para hacer tareas, cuántas horas a la semana, tener en cuenta el fin de semana, dedico a los videojuegos y indique su ejemplo. Eso lo hicieron los estudiantes de eso. Creo que hicieron algunos, hicieron mejores preguntas que hicieron mejores. Bueno, y esta es una última pregunta que les quería dejar, y es, mire, esto es una pregunta. ¿Los hábitos alimenticios de nuestra clase están cumpliendo las recomendaciones dadas por las autoridades competentes? Eso, hoy en día que tenemos un problema de la obesidad, de la diabetes, de todas esas cosas, son problemas que podemos plantear a los niños de cualquier edad. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues que no coman gaseosa, que no sé quién, ahí están las tablas esas de cuánto calorías tiene uno que tomar, etcétera, etcétera, la información que ustedes quieren. ¿Bien? Eso es lo que les
comentarios. Muchas gracias. Gracias, profe Marta. Siguiendo con preguntas, vamos a salir de la dinámica de las preguntas. Les queremos proponer algunas. Entonces, una pregunta, la primera, ¿qué aprendieron con la actividad o con la clase maestra de nuestra profesora Marta? La segunda, esa está clara, ¿cierto? Bueno, rápido. ¿Qué diferencias o semejanzas tiene esta clase que ustedes vivieron con la profe con clases que ustedes hayan visto o que de pronto realizan de manera directa en su desempeño como docentes? Esas dos preguntitas, así rápidamente, y quien quiera responderlas, pues levanta la mano, con gusto le damos la palabra. Tenemos una última ya para hacer el cierre. Perfecto. Muchas gracias, profesora, por estos aportes tan importantes frente a esta clase. Me parece muy importante tener en cuenta que la estadística no está reducida simplemente a mostrar unos datos, algo numérico, que nos quiso dar a entender que la pregunta tiene que surgir prácticamente de algo muy emotivo, algo llamativo, ¿cierto? Algo que genere inquietud, motivación, y que tiene que ser que parte también de algo actual, ¿no? Algo reciente, contextualizado, y que creo que pues, a partir de ahí tomo como lo más significativo en este caso de esta clase. ¿Qué aprendí? Sí, muchísimo. Yo soy de ciencias sociales. Entonces, desde las ciencias sociales uno es como muy abierto a tanta cosa y a que toda la opinión de los estudiantes sea válida, porque pues son ciencias sociales. Pero obviamente la estadística como tal es necesaria dentro de esas ciencias sociales, que me va a permitir, me va a dar herramientas para hacer que mis chicos de los niveles que yo oriento, que es 10º y 11, puedan generar más análisis, que es una de las falencias grandes que tienen los chicos hoy en día en cualquier contexto. Entonces, a partir de esto, además de que lo voy a hacer interdisciplinar con el área de estadística, porque ellos ven una obra de estadística, pero lo que yo he observado de la estadística que ellos ven es esto que decíamos, muy gráfica, muy de datos, muy de dar allá, pero nunca por qué ni para qué. Entonces eso me va a permitir como hacer la alianza con mi compañera del área de estadística. Pues en mi caso de primaria, lo que yo veo es que lo que decía la profe es muy cierto. Uno tiende a ver la parte estadística muy segmentada y no la ve desde el proceso de que ponga uno al pequeñito a investigar. Y aquí viendo uno esto, uno está pecando en ese sentido, de que hay muchas más herramientas, de que hay que darle mayor piso al muchacho en su trabajo y no desmeritar, por ejemplo, esta parte. O sea, digamos, yo puedo trabajar la parte de matemáticas junto con las otras profes de las otras áreas y hacer, por ejemplo, un proceso de investigación así muy chiquitico con los niños de primaria, pero que para ellos tenga mucho mayor valor y que realmente sea la aplicación de lo que el niño está viendo. Entonces, la verdad, bien importante. Pues en primer lugar, muchas gracias. Yo soy docente de básica primaria y pues sí, el proceso investigativo, si nosotros lo empezamos a trabajar así con esos aspectos que nos enseñaste hoy o que nos compartiste, excelente, porque ellos van a saber, o sea, el ciclo investigativo, ¿sí? Y que la estadística no solamente son los datos y los promedios, ¿no? Sino que sirve para resolver muchas problemáticas de nuestra vida actual, que estamos rodeados de estadística, las encuestas y todo, y pues en cuanto a que desde qué grado puede empezar, yo creo que se los puede empezar desde cualquier grado, ¿sí? Desde cualquier grado a ser investigadores, porque el conocimiento es eso, que es darle la oportunidad al niño a que aprenda, a que investigue. Entonces me parece excelente, pues le agradezco mucho, aprendí bastante. Me gustó también el hecho de que la docente dio participación a todos. O sea, es una cuestión de que utilizo mucho lo que se llama la mayéutica de Sócrates, donde nos puso pues a todos a producir. Y
y de pronto no la carrera que normalmente se viene pensando, que bueno, ahora que viene. No, o sea, acá todos aportamos y vemos que pues, es válido pues, que esto se lleve también con nuestros estudiantes, porque muchas veces es eso lo que, esa poca participación que le damos a los muchachos cuando estamos en los procesos educativos, es lo que lo lleva a que ellos pues, sientan apatía hasta la misma matemática. Y del error se aprendió, que de todo lo que nos equivocamos. En mi caso, pues me queda como una gran manera, pues igual los instrumentos y las herramientas para los cálculos pues ya están, ¿sí? Pero sobre todo lo complejo que uno se vuelve a la hora de formular la pregunta. Todos los caminos cerrados, todos los tropiezos, y uno a veces de pronto no se da la oportunidad de pensar y planear bien las cosas al comienzo para no hacer lo que usted sea. Hacer preguntas que no tienen sentido, usar eso para que lo pregunte si me servía, no me servía. De pronto me hizo falta una pregunta que si era acerca de una cantidad de información que no me va a servir para nadie en la que me desgasté en el proceso de investigación. Y de pronto lo que sí necesitaba finalmente jamás fui capaz de recoger. Lo importante que es el desarrollo del espíritu científico desde temprana edad. Ponerlo a prueba precisamente en estos contextos de aula de clase, esa participación activa, dialogada, democrática, y especialmente para desarrollar esos principios de lo que es el método científico, que la estadística es uno de los métodos por excelencia para organizar, interpretar, analizar todos estos datos contextuales, reales, proyectivos, para derivar, inferir otros y solucionar problemas fundamentales. Pero lo importante que es formularse la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Para finalizar, en la hojita blanca que va por allá por ese ladito, les vamos a pedir el favor responder. ¿Recuerda la pregunta que nos plantearon ahora en la entrada? ¿Qué me llevo después de mi participación en esta experiencia? ¿Qué se lleva cada uno de ustedes? Y está muy relacionado con lo que acabaron de responder. Entonces queremos que nos lo regalen por escrito. No es necesario dejar el nombre. ¿Sí? ¿Qué se llevan después de esta experiencia? No les vamos a preguntar nada. No. Ni otras cosas. No vamos a ver el sexo.